Hola, hoy voy a hablar de un tema importante que se relaciona directamente con el manejo del fertirriego y es el concepto de tiempo crítico. ¿Qué es el tiempo crítico? Es una buena pregunta. Primero, yo tengo mi cabezal, tengo mi red de distribución, ya sea la matriz o primaria, secundaria, submatrices. Tengo los sectores de riego, que aquí una vez son seis, y tengo también las terciarias. Se entiende acá entonces que yo tengo seis sectores. Y esa es la pregunta, ¿qué es el tiempo crítico? El tiempo crítico se refiere al tiempo que se demora el agua en salir por la bomba, recorrer la cañería hasta el sector que estoy regando, y ahí tienen que llenarse los emisores. O sea, todos los emisores ya están botando agua. Ese es el tiempo de llenado. Entonces, ese tiempo de llenado es importante y yo debo conocerlo para cada sector. Con ese dato, yo ya puedo empezar a analizar de qué manera yo voy a tomar mi tiempo de riego y de qué manera yo también voy a pensar en mi tiempo de fertilización. Ya, me explico, mira. Supongamos que el tiempo crítico de ese sector son 10 minutos. Yo le digo al agricultor, tiene que regar una hora. Supongamos que el agricultor a la 1 de la tarde prende el equipo para regar y la mayoría lo apaga a las 2 de la tarde, porque como le dije que tienen que regar una hora, ahí ya tengo la hora. Pero ya me imagino que se dieron cuenta que ahí aparece el concepto del tiempo crítico. ¿Eso quiere decir? Que si yo parto a la 1 y mi sector de riego se demoró 10 minutos en llenar, el equipo lo debería parar a las 2:10. Y ahí recién cumpliría la hora de riego, porque los otros 10 minutos el agua hizo el recorrido en el sistema. ¿Por qué esto es importante en fertirriego? Porque va en función de los tiempos que yo voy a dar para fertilizar. Me explico. Tiempo de riego, una hora o 60 minutos. El tiempo de fertirriego se entiende que uno ya lo calculó o ya lo tiene listo. Entonces, para el ejemplo, van a ser 30 minutos. Generalmente, si yo tengo un cultivo, ese cultivo X tiene raíces, esas raíces en profundidad yo las separo en 4 cuartos. 40%, 30%, 20%, 10%. Entonces, si uno visualiza esto, se entiende que en los primeros 2 cuartos yo tendría el 70% de la masa radicular.
Y aquí surge la pregunta que uno siempre hace o siempre le hacen. ¿Cuándo yo parto mi fertilización? Si yo la parto al inicio del tiempo de riego, lo más seguro que la mayor cantidad de fertilizante me quede hacia la parte inferior, donde yo tengo una menor masa radicular. Lo correcto acá es siempre inyectar, fertirrigar hacia el final del riego para que el fertilizante me quede, ojalá, la mayor parte donde yo tengo mi mayor masa radicular. Entonces, si yo voy a fertilizar 30 minutos, a esos 30 minutos yo automáticamente le sumo el tiempo crítico, o sea, serían 40 minutos. Entonces, si el riego partió a la 1, yo a la 1:10, ahí estoy tomando de ahí parte mi tiempo de riego, y se entiende que a las 2:10 yo estaría parando el equipo. Entonces aquí lo correcto sería que mi fertirriego tendría que hacerlo yo 40 minutos antes. O sea, lo correcto sería a las 13:30. Generalmente yo a veces recomiendo sumar un poco, unos 2 o 3 minutos más, dependiendo del tamaño del proyecto o del tamaño del sector, para estar seguro que toda el agua con fertilizante salió de la red. ¿Por qué? Porque si yo no le doy esos 10 minutos al tiempo fertirriego, o sea, si yo fertilizo a los 30 minutos antes, o sea, yo le pongo el fertilizante a las 13:40, 10 minutos de fertirriego van a quedar en la cañería, en las cintas, el cual no se va a inyectar y va a quedar dentro de la red. Y ahí se pueden generar a veces problemas de precipitados, porque el agua queda ahí y tiende a decantar algunas partículas. Entonces, por esa razón es importantísimo tener presente estos tiempos críticos, que yo se los sumo a mi tiempo de fertilización, y así yo puedo determinar el momento adecuado y más exacto para poder inyectar el fertilizante. Si ustedes ven, no es tan complejo. Yo debo conocer el tiempo de llenado de cada sector para así yo tener claramente de qué manera o en qué momento yo hago la aplicación del fertilizante a través de el sistema de riego tecnificado. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.